Buenas tardes, soy la doctora Uribe. ¿Ya empezamos? Listo, doctora, ¿nos escucha? Sí, sí, escucho claro. Doctora, muy bien, vamos a presentarle un ratito Ya. para que vean el tema. Ok, muy buenas tardes a la teleaudiencia. En esta oportunidad tenemos la oportunidad de presentar a la doctora Juliana Godoy, parte de la unidad de cardiología, y esperemos que sea una muy bonita y amena obviamente charla, así que hay que estar muchísimos atentos. Por favor, hay que apagar los audios y cualquier duda hay que hacerlo llegar mediante obviamente el medio del chat. Y si hay alguna duda también, hagan ayuda, por favor. Muchísimas gracias. Doctora Juliana, por favor, inicie. Voy a poner la presentación, a ver si se logra ver. Sí, doctora, A pues, ver, preséntela, por favor. Vamos a ver, o sea... Perfecto, doctora. ¿lo ven? ¿Se ve? ¿Se ve, doctora? ¿Ven ustedes las diapositivas? Sí, se ve, doctora. ¿Podría ampliarla nada más para todos? A ver, a ver. Perfecto. ¿Se ve, A ver, doctora? a ver, un ratito. Ya, ya. Ahora sí. Listo, doctora. Puede empezar. Sí, ya. Buenas tardes con todos. Primero agradezco a la unidad de telecapacitación del Ministerio de Salud y a todos los participantes para poder exponer el tema de miocarditis. Soy la doctora Juliana Uribe Godoy, pediatra y cardióloga pediatra. Trabajo como asistente de la unidad de cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño, de Breña. La miocarditis aguda es una enfermedad infrecuente, ¿no? Primero tenemos que saber que es algo infrecuente y que se puede manifestar en la infancia de forma sutil o abrupta, gradual o agresiva, ¿no? Llevando a cuadros discretos o severos de insuficiencia cardíaca, los cuales puede ser, es más grave en los recién nacidos y los lactantes, en los que se puede asociar a muerte súbita. Es por eso que en 1995, a ver, ratito, es por eso que en 1995 la OMS, la Sociedad Internacional y Federación de Cardiología, definió la miocarditis como un proceso inflamatorio que afecta al músculo cardíaco, caracterizado por infiltración linfocitaria y necrosis de los miocitos. Debemos saber que la miocarditis, sus síntomas son poco específicos, es de difícil diagnóstico y la presentación clínica es muy variable, como les estaba explicando, puede ir de formas leves, incluso hay pacientes que cursan de forma sintomática y pueden ir hasta el otro extremo, en formas graves que cursan con insuficiencia cardíaca hasta shock cardiogénico. Y la miocarditis es considerada como precursor de cardiomiopatía dilatada, siendo esta, la cardiomiopatía dilatada, la causa más frecuente en los trasplantes. La cardiomiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca crónica es la principal secuela a largo plazo de la miocarditis, ¿no? La miocarditis tiene muchas controversias en lo que es el diagnóstico, la clasificación y tratamiento que vamos a ver más adelante. Debemos saber que la etiología de la miocarditis es tanto infecciosa como no infecciosa, pero hay un alto porcentaje de que la etiología es de causa viral, estando a la cabeza el enterovirus como el Coxsackie virus, que en los niños es el diagnóstico del síndrome mano-pie-boca, el Coxsackie virus tipo B y el adenovirus. Casi los dos están en el mismo porcentaje de frecuencia. Hay algunos estudios que varían que el Coxsackie virus y otros estudios que el adenovirus. Luego, en segundo lugar, tenemos como el agente etiológico más frecuente al parvovirus B19 y al herpes virus tipo 6. Y luego ya tenemos al resto de virus como el ecovirus, el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus del VIH. En el virus del VIH
Aquí está causada por una glucoproteína, que es la glucoproteína 120 de VIH, la que produce inhibición de la contractibilidad cardíaca. Dentro de ellos también está la hepatitis B y C, la rubiola, la varicela, el sarampión, la influenza A y B, el herpesvirus, el virus de la poliomielitis, la rabia y el arbovirus. Tenemos también a los agentes de protozoarios como en la enfermedad de Chagas, el toxoplasma, la malaria, la leishmaniasis y amebiasis, ¿no? Y también dentro de este grupo etiológico tenemos a las bacterias como el estafilococo aureus, la Neisseria meningitidis y salmonella. Encontré un estudio en la revista American College de Cardiología que trataba sobre la detección de los virus en tejidos miocárdicos por la reacción de cadena de polimerasa y que evidencia acá que el adenovirus es causa común de la miocarditis tanto en niños como en adultos. Y el propósito de este estudio fue analizar tanto el tejido cardíaco como el de la sangre para buscar los genomas virales mediante la reacción de cadena de polimerasa para definir las etiologías virales, ¿no? Por grupo de edad. Entonces, en este estudio, que se estudiaron a 773 pacientes y los dividieron en dos grupos, los pacientes que tenían miocarditis, que fueron 624, y los pacientes que tenían miocardiopatía dilatada, que fueron 149. Dentro de todo este estudio habían recién nacidos, habían lactantes, habían niños preescolares, niños escolares, adolescentes y adultos. Dentro de todo el grupo de la edad pediátrica se vio que los lactantes fue el 24%, pero comparando acá todos estos porcentajes, en comparación a los adultos, se ve que los más frecuentes pacientes eran niños, ¿no? Niños pediátricos a comparación de los adultos, que fue un 23% en este estudio, ¿no? Ya. Y ¿qué hicieron acá en este estudio? Extrajeron los ácidos nucleicos de una biopsia miocárdica de muestras de autopsia y le realizaron PCR y PCR transcripción inversa a todos los virus frecuentes, ¿no? Para secuencias genómicas del enterovirus, adenovirus, citomegalovirus, del herpes simplex, del Epstein-Barr, del virus incital respiratorio y de la influenza. ¿Y cuál fue el resultado? Que el 38% de todos estos pacientes, la etiología fue de causa viral. Dentro del grupo de la miocarditis, se obtuvo que el adenovirus fue la causa más frecuente, siendo el 23% en este grupo de pacientes. Y luego estaban los enterovirus en un 14%, el enterovirus, el virus del Coxsackie, y el citomegalovirus en un 3%, y luego teníamos en menor porcentaje, menos del 1%, al parvovirus B19 como el virus incital respiratorio. Y dentro del grupo de la cardiomiopatía dilatada, también dio como resultado que el adenovirus estaba en el 12% de las causas más frecuentes de este grupo de enfermedad. Y en segundo puesto teníamos el 7% al enterovirus. Entonces, la reacción de cadena de polimerasa identificó acá al adenovirus como la causa más común del miocardio, tanto en niños como en adultos, y tanto en pacientes con miocarditis como en cardiomiopatía dilatada. También se encuentran enterovirus, pero en este estudio parece ser una causa menos frecuente, ¿no?, que el adenovirus. Luego tenemos dentro también de la etiología infecciosa, tenemos a la difteria y tétanos, a la enfermedad de Lyme, la borrelia, la riquexia, a los micoplasmas, y también tenemos a los agentes inmunosupresores, como en el caso del citomegalovirus, toxoplasma gondii, al trypanosoma cruzi también, el criptococo, la cándida, el aspergillus. Ahora vamos a ver la etiología no infecciosa. También hay enfermedades inflamatorias como el lupus, la dermatomiositis, polimiositis, el Kawasaki, las conectivopatías, las fiebres reumáticas y los sarcoidosis. Además, también pueden producir miocarditis, picaduras de insectos y mordeduras como avispa, escorpión, la serpiente y la araña. Y también pacientes con feocromocitoma y terapia de radiación.
Y también hay la asociada a medicamentos, ¿no? Hay varios medicamentos, pero dentro de ellos hemos puesto los más frecuentes, que es el alcohol, las catecolaminas, el sofaclor, la ciclofosfamida, la furosemida, isoniazida, plomo, metildopa, penicilinas, sulfamidas y tetraciclinas, ¿no? Son medicamentos que siempre se utilizan y puede causar miocarditis también. Dentro de la epidemiología, primero hay que definir de que la verdadera incidencia de la miocarditis se desconoce. ¿Por qué? Porque el diagnóstico definitivo para decir que es miocarditis es mediante una biopsia. Y eso de verdad que no se realiza, se realiza, pero con poca frecuencia por los riesgos que puede haber, por la falta de un estándar histológico que sea ampliamente aceptado, ¿no? Entonces, hay estudios retrospectivos, en el cual vemos que la prevalencia va a ser de 0,5 casos por cada 10.000 consultas en emergencia, en urgencia, y la incidencia se va a variar, va a ser de 1 por cada 100.000 por año, y vemos que el 16 al 20% son pacientes escolares, y el 17% de los pacientes adolescentes o adultos jóvenes van a presentar el síndrome de muerte súbita, ¿no? O muerte sin causa, una causa explicada. Y un aproximado del 27% de estos casos con cardiomiopatía dilatada son secundarios a miocarditis viral. Como hemos visto en los estudios que les he estado presentando, es un porcentaje aproximado. Y el 9% de estos casos, de todas las cardiopatías que son inexplicadas, van a obedecer a miocarditis, solo el 9%. ¿No? Y como podemos ver acá, que el estudio mediante autopsias solamente va a variar, ¿no? De 0,1 hasta 9% de las causas de miocarditis. Y también hay estudios en el cual vemos que la miocarditis pediátrica a largo plazo, después de 6 años que se le ha diagnosticado, recién sabemos que es miocarditis porque el niño muere o porque hay necesidad de hacer un trasplante, ¿no? Recién ahí vemos que, o porque tiene una cardiopatía crónica, recién ahí se diagnostica que el niño tenía miocarditis. Y también acá en la Sociedad Americana del Corazón hay un artículo que se realizó en Estados Unidos sobre la demografía, tendencia y resultados de miocarditis aguda en pediatría en los Estados Unidos, que fue de 5 años, desde el año 2006 hasta el año 2011. Se realizó ese estudio por la amplia presentación, ¿no? Porque tiene varias sintomatologías que no son específicas, la falta de criterios diagnósticos claros, hace que sea, que sea difícil llegar a un consenso de diagnóstico y el tratamiento. Entonces se analizaron 5 años usando los datos del sistema de salud de pediatría de allá de Estados Unidos, con los siguientes objetivos, ¿no? Primero querían describir la demografía de la miocarditis aguda en pediatría, se quería clasificar las características relacionadas de los pacientes asociadas con el trasplante y muerte, y describir las modalidades diagnósticas y terapéuticas de la miocarditis pediátrica. Y acá, como podemos ver en el gráfico, en esta muestra hubieron 514 pacientes, y hubo una distribución de edad bimodal, porque vemos que hubo un pico en la infancia y un pico similar en la adolescencia, ¿no? A mediados de la adolescencia, y la edad media de la población fue a los 9 años, con una desviación estándar de 6 a 8 años, acá, y tenían una estancia hospitalaria que fue aproximadamente de 7 días, que iban con un rango de 3 a 19 días. Y en este estudio también, y en la mayoría de estudios con miocarditis aguda, informan una ligera preponderancia por el sexo masculino, que puede deberse a un efecto protector en las mujeres debido a las variaciones hormonales sobre la respuesta inmunitaria. Para explicar la patogénesis de la miocarditis, se describe el modelo trifásico del proceso patológico. Entonces vamos a ver que la miocarditis se va a dar en 3 fases, ¿no? Primero, la fase aguda. La fase aguda va a durar de 0 a 3 días. Es la fase en la que ingresa el virus, y aquí está la replicación viral, ¿no? Esto dura 3 días. Luego va a haber una fase subaguda, que va desde el tercer día hasta el día 14, hasta la segunda semana, que es la fase de respuesta
autoinmune, ¿no? Donde se van a formar anticuerpos, va a haber una infiltración celular, y ya es la tercera fase, que es la fase crónica, que es a partir de después de la segunda semana, hasta los 90 días, en el cual va a haber remodelación, fibrosis, difusión de la contractibilidad del ventrículo. Es la fase de remodelado o cardiomiopatía dilatada, ¿no? Que se va a dar después de la segunda semana. Entonces, para hablarlo por fases, la primera fase que viene a ser la replicación viral, como acá vemos, primero ingresa el virus, ¿no? Y inicia con la lesión de los miocitos, inicia acá lesionando al miocito, tanto por el patógeno, por el mismo virus o por la misma toxina. Acá ingresa el virus, acá podemos ampliarlo, que ingresa el virus, va a haber una destrucción por el mismo virus. La respuesta de los linfocitos T, de la célula presentadora, va a dar respuesta a los linfocitos T citolítica, va a haber apoptosis, entonces va a haber una disminución de lo que son las células T reguladoras y va a haber un aumento de las células T citolíticas, aumento de las citoquinas, de las interleuquinas 1 y 2, y es lo que va a producir lo que es la preponderancia, acá, la preponderancia por el Coxsackie virus y adenovirus se debe a que se ha encontrado un receptor específico. Hay un receptor específico que se llama el CAR, que son las siglas de receptor Coxsackie adenovirus, es el receptor específico, en cual este receptor lo que va a hacer es favorecer la internalización del virus a la célula miocárdica, y cuando el virus ya infectó el miocardio va a desencadenar lo que estábamos viendo, la respuesta inmune, que al final va a ser mucho más intensa que la misma infección del propio virus, que la misma infección primaria. Entonces, la segunda fase que decíamos que es la fase subclínica, que es la fase de autoinmunidad, en el cual las células presentadoras de antígeno van a simular y van a dar respuesta, ¿no?, a los anticuerpos, a las células T específicas, a los patógenos. Pero ¿qué pasa? Que estos anticuerpos van a reaccionar de forma cruzada, ¿no? Van a actuar contra la misma miocina cardíaca, contra el mismo receptor, y van a actuar o van a ser el mismo tejido miocárdico, va a ser el propio blanco, ¿no?, de estos linfocitos. Entonces, en esta fase va a estar la respuesta inmune, atenúa la proliferación viral, ¿no? Lo va a atenuar, pero va a favorecer a la entrada del virus al tejido miocárdico, y los linfocitos T, como les estaba explicando, van a tomar como blanco el propio tejido miocárdico. ¿Por qué? Por la activación de las citoquinas, del factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 1 y 6, que son las que más están en fisiopatología, y van a haber dos escenarios. Si es que la respuesta inmune es intensa y temprana, va a haber menos daño en la función ventricular. Pero si la respuesta inmune se presenta tardíamente, va a haber una mayor probabilidad de que se genere una respuesta autoinmune. Entonces, acá lo que les estaba diciendo, de que va a haber dos escenarios. Primero, si es que hay una buena respuesta inmune, va a haber una mayor cantidad de inmunoglobulinas, mayor cantidad de anticuerpos, y esto va a favorecer a que haya menos daño sobre la función ventricular, menor posibilidad de que haya una congestión pulmonar, menor cardiomegalia y tolerancia al esfuerzo. Y en el caso contrario, que esta reacción sea tardía, y va a haber una mayor probabilidad de que se genere una respuesta autoinmune. Entonces van a haber una mayor niveles de linfocitos T citolíticos, y estos van a pasar a la fase 3, que es la de la cardiomiopatía dilatada, que su sobrevida significativamente es más corta, ¿no? Significativamente es más corta. Bueno, y acá estamos en la fase 3, en el cual ya acá está lo que es el aclaramiento viral y regulación baja la respuesta inmune, y ya acá hay lesión en curso ya persistente de la respuesta inmune. Entonces, es el proceso que genera la remodelación negativa de la infección viral, y se ha encontrado que el virus Coxsackie produce una proteasa que modifica la estructura de este miocito, el cual va a dar dilatación un poco después que aparece la infección viral. Y cuando ya persiste esta infección viral, va a generar lo que es la apoptosis, el proceso autoinmune, que va a generar citoquinas, que va a activar las metaloproteinasas,
que van a degenerar la matriz del miocito y de las proteínas contráctiles, ¿no? Entonces, eso es todo lo que es la fisiopatología. Y dentro de las manifestaciones clínicas, la presentación clínica de esta entidad es heterogénea, ¿no? Va a variar según la edad del paciente, porque es más frecuente en lactantes y en neonatos, también va a variar según el estado nutricional del paciente, la virulencia del microorganismo, qué tanto daño miocárdico esto ocasione, y dentro de ellos también, como es más frecuente que sea una causa viral, tiene que haber un antecedente de un síndrome febril o un cuadro viral días previos, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, la miocarditis generalmente la recuperación es espontánea, pero cuando esta miocarditis puede llegar a dar muerte súbita de un 8 a 12% si no se trata adecuadamente, ¿no? Y el estudio que se dio en 3 años con pacientes con miocarditis desarrollaron el 21% cardiomiopatía dilatada. Ahora, para enfocar mejor lo que es la presentación clínica, las manifestaciones clínicas va a tener 4 presentaciones. Primero, va a haber una fase, no es primero, es formas de presentación. Puede haber una forma sintomática, que es un alto porcentaje. ¿Por qué? Porque los pacientes puede pasar inadvertido, a muchos pacientes puede pasar inadvertido, o ya se diagnostica ya cuando hay hallazgo en el electrocardiograma, como un bloqueo auriculoventricular completo, o incluso ya cuando murieron, ¿no? Cuando hay una muerte súbita, puede llevarlos, asisten en la fase sintomática. Y también hay una presentación fulminante, una presentación de miocarditis aguda propia en sí y una miocardiopatía dilatada. Hay 4 presentaciones, ¿no? Asintomática, la fulminante, la miocarditis aguda y puede pasar también a la fase de cardiomiopatía dilatada. Entonces, la fase fulminante, acá he colocado a un neonato porque en ellos es más frecuente los neonatos y antes de que les ponga todos los síntomas o las manifestaciones clínicas, quería explicarles lo que hace un momento les dije que dentro de la fisiopatología los receptores CAR, que era el receptor Coxsackie adenovirus, se dice que en los neonatos hay una mayor cantidad de estos receptores, porque han habido estudios en ratones genéticamente manipulados, en el cual, en ausencia que no había esta proteína, este receptor CAR, el ratón no llegaba a desarrollar miocarditis. Y se ve que la máxima expresión de este receptor, de esta proteína CAR, lo tienen los neonatos, y esto va a ir disminuyendo conforme la edad. Entonces es por eso que ellos cuando nacen, incluso en la etapa fetal, también presentan miocarditis. Estos pacientes en esta edad son los que van a desarrollar la miocarditis, la fulminante, ¿no? La que está en el peor estado. Y esto se da en los neonatos con mayor frecuencia, Es por eso que esto explicaría lo del receptor CAR, por qué los lactantes menores de 6 meses son el grupo que presenta mayor susceptibilidad, ¿no? Entonces, ya, dentro de los manifestaciones clínicas, decíamos que tenía el antecedente de la fiebre, síndromes de estrés respiratorio, como disnea, taquipnia. Los niños pueden estar con hiporexia, irritabilidad. Estos niños sí lucen críticamente enfermos, hay compromiso hemodinámica severo, hay signos de bajo gasto cardíaco, hay hipotensión, con pulsos débiles o ausentes por la hipoperfusión, hepatomegalia, incluso hasta shock cardiogénico y arritmias. Dentro de la otra presentación, se va a presentar en estos niños, en lo que es en lactantes y niños, en esta edad ya lo que es la miocarditis aguda, en el cual su manifestación, su inicio es insidioso, o puede haber semanas de evolución en el cual se va a observar el antecedente siempre de la fiebre, la taquipnia, tiraje, puede haber niños con emesis o con hiporexia, dolor abdominal, también frecuente, es de verdad bien frecuente que vengan con dolor torácico, con palpitaciones,
signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Que hepatomegalia, edema, somnolencia, o pueden estar irritables, mialgias, fatigas, edemas, síncopes, lipotimias y arritmias también, ¿no? Y la presentación de cardiomiopatía dilatada, que se va a presentar, estos pacientes de miocarditis aguda, el 30% van a evolucionar a cardiomiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca crónica. Y la presentación va a estar directamente proporcional al grado de afectación ventricular, ¿no? Qué tanto daño tiene el paciente y de acuerdo a eso se van a presentar las manifestaciones. Entonces, el examen físico, lo que vamos a ocurrir lo que ocurre es que hay una difusión sistólica del ventrículo izquierdo, entonces, ¿qué se va a ocultar? El primer ruido cardíaco disminuido, agitación yugular, va a haber soplo sistólico, insuficiencia mitral, va a haber galope ventricular, va a haber arritmias como bloqueo auriculoventricular y taquicardia ventricular. El diagnóstico se va a basar en la historia, ¿no? Los antecedentes, si está tomando medicamentos, si está con infección viral, si tiene una conectivopatía de fondo o una enfermedad inflamatoria, todo eso, ¿no? Los antecedentes, la historia. El examen físico y examen de imágenes y exámenes complementarios. Entonces, primero vamos a empezar con los menos invasivos, que va a ser lo que es los exámenes de laboratorio. Sabemos que el hemograma, la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación glomerular van a mostrar una baja sensibilidad y especificidad. El PCR, pero este PCR en base a lo que es la reacción en cadena de polimerasa, es positivo en un virus en sangre, tampoco va, si es positivo en sangre no va a demostrar, no va a dar mucha especificidad de que sea una miocarditis viral, pero cuando se encuentra el genoma del virus en la biopsia, entonces podemos ver que este PCR en sangre puede descartar o confirmar si es que hay una infección sistémica concomitante, ¿no? Y va a ayudar si es que va a haber si es que esta infección viral es una reacción viral endogénica, aunque sea una mayor replicación viral del virus, ¿no? Y también se va a solicitar el aspartato aminotransferasa, que puede estar elevada en el mayor porcentaje de casos, el TGO, la deshidrogenasa láctica, y también la serología para virus, ¿no? Pero la serología y los cultivos periféricos virales tienen baja sensibilidad y especificidad. Recientemente está en estudio el uso de autoanticuerpos cardíacos para el diagnóstico de miocarditis. Luego también se solicita lo que son las enzimas cardíacas. Tenemos lo que es la creatinfosfoquinasa, que está presente en los tejidos muscular, esquelético, miocárdico y cardíaco, pero en la fracción MB lo que va a indicar es que haya daño miocárdico, pero también es una sensibilidad que sea baja, ¿no? Su utilidad es baja. Y la troponina I y la troponina T, estas sí van a indicar claramente miocarditis tras haberse descartado otras posibles causas de necrosis miocárdica como los síndromes coronarios agudos, ¿no? Entonces la troponina K es más sensible que la CPK-MB para detectar injuria cardíaca y se van a elevar en la fase aguda por la misma necrosis tisular del tejido cardíaco, y si es que persiste su elevación va a traducir la actividad inflamatoria y necrosis miocárdica persistente. También se va a determinar las concentraciones de lo que es el péptido natriurético cerebral o su paratormona aminoterminal, la NT-pro, péptido natriurético cerebral, que ante sospecha de que hay una insuficiencia cardíaca, no va a descartar que sea miocarditis, porque igual están habiendo unos nuevos biomarcadores cardíacos como la copeptina o la proadrenomedulina para que aportan mayor información en lo que es la miocarditis. En lo que es las imágenes diagnósticas, tenemos que al paciente le vamos a tomar una placa de tórax, un electrocardiograma, se le va a tomar un ecocardiograma, resonancia magnética y gammagrafía. Entonces, si nosotros le tomamos una placa, podemos observar que hay cardiomegalia, que es uno de los hallazgos más frecuentes, es que haya una cardiomegalia,
por dilatación de las cavidades cardíacas. También hay casos en que hay derrame pericárdico y congestión venosa capilar, edema pulmonar en del 69 al 90% de los pacientes. Y en el electrocardiograma, que es uno de los hallazgos más frecuentes, es que haya una taquicardia sinusal, que haya alteraciones en el voltaje de QRS, que es QRS de bajo voltaje, cambios en el segmento ST, puede haber elevación del ST o depresión del ST, ondas T invertidas, puede haber ondas Q, extrasístoles auriculares o ventriculares, bloqueo auricular-ventricular. Las presencias de las ondas Q o bloqueo de rama izquierda se asocia con mayor frecuencia de trasplante cardíaco, ¿no? Y el ecocardiograma es el método primordial que nos va a aportar valiosa información hasta el 98% de los casos, porque va a permitir valorar lo que es la función cardíaca, ¿no? Si es que hay disfunción ventricular, global o segmentaria, si es que hay insuficiencias valvulares, alteraciones de la contractibilidad de las paredes, crecimiento de las cavidades, derrame pericárdico, hipoquinesia global. A ver, ¿me escuchan? Sí. Para explicarles, la miocarditis fulminante, generalmente las dimensiones del ventrículo izquierdo pueden estar normales o levemente dilatadas, pero sí el tabique interventricular está engrosado. Y a diferencia de lo que es la miocarditis aguda, que se da generalmente en los lactantes, aquí ya en esta etapa sí hay una mayor dilatación de las cavidades y el espesor del tabique puede estar normal. Y en el ecocardiograma el dato característico que se va a dar es la difusión sistólica, ¿no? Primero puede haber sin dilatación de cavidades y luego va a haber alteraciones segmentarias en lo que es la contractibilidad. Puede también encontrarse incluso en algunos casos derrame pericárdico. Hay algunos estudios en el cual la pérdida de la función ventricular derecha fue el predictor más poderoso para necesidad de trasplante cardíaco. Eso fue en un estudio que se hicieron en 23 pacientes que tenían miocarditis confirmadas por biopsia. Y lo que es la biopsia endomiocárdica, que es el gold estándar, es el diagnóstico definitivo de la miocarditis, porque su diagnóstico de la miocarditis es histológico y la biopsia endomiocárdica es la técnica de elección, ¿no? Y esta prueba va a determinar el diagnóstico tanto definitivo, el tipo de inflamación, se va a determinar la etiología. ¿Para qué? Para poder administrar un tratamiento específico y mejorar el pronóstico del paciente. Ante todo paciente con sospecha clínica de miocarditis de evolución tórpida, se debe valorar la realización de una biopsia miocárdica, pero debido a su invasividad, como es un estudio invasivo, entonces hay complicaciones, ¿no? Hay complicaciones de perforación miocárdica y tanto como de muerte. Claro que el porcentaje varía, ¿no? Del 1 hasta el 10%. Entonces, para eso, la declaración científica en el 2007 definieron en qué casos a qué pacientes se les va a realizar la biopsia. Entonces se les va a realizar a aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca de nueva aparición inexplicada en menos de 2 semanas de evolución asociada a un deterioro hemodinámico. ¿A quiénes más se les va a realizar biopsia? Aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca de nueva aparición inexplicada de 2 semanas a 3 meses de evolución, pero acá ya se asocia dilatación del ventrículo izquierdo y aparición de nuevas arritmias ventriculares. ¿Y a quién más se le va a hacer biopsia? La Sociedad Europea de Cardiología lo amplió esta recomendación para incluir a aquellos pacientes que presentan una clínica de pseudoinfarto tras haber descartado enfermedad coronaria. En esos 3 casos, en esos 3 escenarios,
se ha dado la indicación de que se le puede hacer una biopsia endomiocárdica para descartar miocarditis. Entonces, dentro de la biopsia endomiocárdica se dieron los criterios tanto histológicos como inmunohistoquímicos. Clásico, como sabemos que es el estándar de oro, que tiene una sensibilidad del 3 a 63%. Entonces, para aumentar la sensibilidad es que se crearon estos criterios, y también para aumentar la sensibilidad se requieren aproximadamente de 5 a 10 biopsias. ¿Por qué? Porque como el compromiso es focal o en parches, entonces para que haya una mejor precisión diagnóstica se debe tomar esta cantidad de muestras en diferentes partes del tabique, del ventrículo derecho o izquierdo, pero de todas maneras corre riesgo, ¿no?, graves inherentes a este procedimiento. Entonces, dentro de los criterios histológicos tenemos los criterios de Dallas, en el cual definieron a la miocarditis activa, miocarditis borderline y ausencia de miocarditis. La miocarditis activa es aquella en la cual hay presencia de infiltrado inflamatorio y o degeneración de los miocitos adyacente con necrosis miocitaria. Esa es la miocarditis activa, cuando hay necrosis. Inflamación, degeneración y necrosis. La miocarditis borderline es cuando hay inflamación o degeneración en ausencia de necrosis. Y también diagnosticaron así ausencia de miocarditis cuando no hay ni infiltrado ni necrosis miocitaria. Entonces, los criterios de Dallas fueron cuestionados por la poca sensibilidad, su poco valor pronóstico. Entonces apareció esta clasificación inmunohistoquímica, en el cual indica inflamación miocárdica, pero están basadas en los antígenos del CD3, CD4, CD20, CD68, que van a incrementar la sensibilidad y el valor pronóstico. Entonces, esta clasificación de Marmon por la Organización Mundial de la Salud la clasificaron así, como miocarditis aguda, en el cual, que es la parte activa, en el cual hay un infiltrado bien definido, que puede ser difuso, local o confluente, de mayor de 14 leucocitos, preferentemente de las células T. La necrosis o degeneración es obligatoria que esté presente. Luego tenemos a la miocarditis crónica, con un infiltrado de mayor de 14 leucocitos, que igual, ¿no?, difuso, local o confluente, preferentemente de células T activadas, y la necrosis o degeneración es usualmente no evidente. Y la no miocarditis cuando hay ausencia de infiltrado celular o cuando es menor de 14.000 leucocitos por metro cuadrado. En todos los casos que se sospecha de miocarditis se debe analizar muestras, no tanto del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, mediante las pruebas histológicas, inmunohistoquímicas y también de los genomas virales, como el PCR viral, tanto en biopsia como en sangre, como les expliqué en las diapositivas anteriores. Y esta histología de la inflamación miocárdica, que primero fueron criterios cualitativos por Dallas, pero después se adicionó para mejorar la precisión diagnóstica con los criterios inmunohistoquímicos, que se utilizaron los diferentes anticuerpos monoclonales, aumentó la sensibilidad, ¿no? Entonces, la resonancia magnética nuclear cardíaca, la cardioresonancia, se ha convertido de verdad que en la técnica de diagnóstico de elección, porque es no invasiva y aporta buena información, ¿no?, con las secuencias de T1 y T2, con realce precoz y tardío, con gadolinio, se va a poder permitir visualizar anormalidades como el movimiento miocárdico, si es que hay compromiso en parches, cuantificar o demarcar el área de inflamación, y también puedes ofrecer una ayuda para guiar lo que es la biopsia. Y ¿cómo es? Porque el gadolinio penetra el espacio intracelular
a través de la membrana, ¿no? Que está lesionada. Entonces, este gadolinio va a realzar las zonas inflamadas. En la etapa precoz de la perfusión puede ser que no se vean las lesiones, pero ya en la etapa tardía o el realce tardío se van a identificar las áreas de necrosis. Acá podemos ver las áreas de necrosis y de fibrosis miocárdica. Entonces se crearon en el 2009, se crearon también criterios que se llaman los criterios de Like, que se basa en la detección de hallazgos compatibles con un proceso inflamatorio. Entonces, estos criterios van a tener lo que es la hiperemia, edema y necrosis. La hiperemia es cuando se va a observar aumento de intensidad en T1 tras la administración de gadolinio en la fase precoz. También tenemos edema, si es que se observa aumento de la intensidad de la señal del músculo cardíaco en T2 respecto al músculo esquelético. Y necrosis y fibrosis, cuando la presencia de captación tardía de gadolinio es en T1. Entonces, la presencia de 2 o 3 criterios diagnósticos va a ofrecer una mejor precisión diagnóstico, no en un 80% de los casos. Entonces, la resonancia magnética con gadolinio se debe realizar de forma precoz, ¿no? Antes de las 2 primeras semanas de evolución que hemos visto en la fisiopatología, porque acá va a aparecer el patrón parchado típico y va a permitir los cambios, ¿no? Si es que hay edema, hiperemia, necrosis o fibrosis. Y esto solamente se va a contraindicar por el gadolinio, que es nefrotóxico, cuando existe disfunción renal grave. Entonces, este realce de contraste valorado con resonancia magnética cardíaca es un hallazgo frecuente de lo que es la miocarditis y se ha demostrado ser tan útil tanto en el diagnóstico como en el seguimiento. Entonces, la cardioresonancia magnética nuclear se debe repetir, se puede repetir, se debe repetir de 1 a 2 semanas después de que se le realizó el primer estudio, si es que no cumplió ninguno de los criterios, ¿no? Porque para dar el diagnóstico son 2 de los 3. O si es que continúa con sospecha de miocarditis, si es que el inicio de síntomas es reciente, o en el caso que cumpla un solo criterio, se puede repetir la cardioresonancia. Y luego también tenemos lo que es la gammagrafía, que son estudios nucleares que también han hecho aportes al diagnóstico y seguimiento de la enfermedad. En este estudio hay 2 tipos que se reportan como los más útiles para detectar los focos de miocarditis, que es la gammagrafía con galio 67 y la gammagrafía con anticuerpos monoclonales con antimiosina marcados con indio 11. La gammagrafía con anticuerpos antimiosina marcados con el indio 11 va a detectar lo que es la necrosis miocárdica y tiene una sensibilidad mayor que la biopsia, ¿no? Y especificidad mucho mayor también. Y el estudio que realizó el Instituto Nacional de Cardiología de Ignacio Chávez de la miocarditis aguda primaria en su experiencia de 2 años, dio como que la gammagrafía marcado con el galio 67 ha sido usado como un indicador de inflamación en el 56% de ellos que dio resultados, 36% de ellos que dio resultados compatibles con miocarditis. Ya, ahora con respecto a lo que es el tratamiento, primero, esencialmente es el reposo, ¿no? Es de gran utilidad disminuir el consumo de oxígeno del miocardio. ¿Para qué? Para disminuir la precarga, que también lo podemos hacer con vasodilatadores, como los YECA y diuréticos. Los diuréticos, los antiarritmos, de acuerdo al tipo de arritmia que presenta, pero en esto la amiodarona es el antiarrítmico que mayormente se ha recomendado en estos casos de miocarditis, y también se puede indicar inotrópicos en el caso que haya falla cardíaca importante, con un compromiso hemodinámico. Se pueden utilizar inotrópicos como es la dobutamina, y en los casos más graves se puede utilizar los vasodilatadores endovenosos o los inodilatadores, ¿no? Inotrópicos y vasodilatadores como son la milrinona y el levosimendan. Y eliminar la etiología, ¿no? Si en el caso fuera bacteriano, usar antibióticos o antivirales.
Si es que el caso fuera, perdón, viral, utilizamos lo que el Foscarnet como el tratamiento empírico, si es que no sabemos todavía cuál es el agente etiológico, de 180 miligramos kilo día, endovenoso, se administra en 3 dosis al día, y para el adenovirus se usa el cidofovir endovenoso a 5 miligramos por kilo una vez a la semana por 2 semanas y luego se da en semanas alternas. En el caso del Coxsackie, el parvovirus, hay estudios que me demuestran una mejoría de lo que es la función ventricular, el interferón beta, que se da de forma subcutánea, y la dosis en menor de 20 kilos es de 4 millones de unidades 3 veces por semana, y en mayor de 20 kilos 8 millones de unidades 3 veces por semana. Luego tenemos el citomegalovirus, la indicación es el anciclovir endovenoso, es de 10 miligramos por kilo día en 12 horas, y se utiliza 15 días hasta que se lo confirmamos con el PCR, ¿no? Que esté negativo el citomegalovirus en sangre periférica, que esté negativo 2 semanas consecutivas. En el caso de herpes simples tipo 1 y 2 se utiliza el anciclovir endovenoso en menores de 12 años, de 750 a 1.500 por metro cuadrado día, cada 8 horas, y en mayores de 12 años de 15 a 50 miligramos por kilo día, cada 8 horas. En el caso que fuera el herpes virus tipo 6 o el Epstein-Barr, se utiliza el Foscarnet a 180 miligramos por kilo día cada 8 horas durante 4 semanas, con una duración de 14 días, y si en el caso fuera el virus incital respiratorio y el parainfluenza, lo que es la ribavirina endovenosa, la dosis de 25-35 miligramos kilo día, se va a repartir en 3 dosis, y luego 15-25 miligramos kilo día, se va a repetir cada 8 horas por 7 días. Si es que en el caso fuera la influenza tipo A y B, se va a usar el oseltamivir vía oral, y se va a dar por grupo de edades de 10 miligramos por kilo por día. Ay, ¿qué pasa? Ya. Y el tratamiento, tanto en niños como adultos, 40 a 150 miligramos, ¿no? Por kilo. Luego también tenemos lo que son las inmunoglobulinas, pero mire, acá hay estudios de lo que es la gamma-globulina en el tratamiento para miocarditis agudo en la población pediátrica. Se dice que ha habido lo que es en dosis altas, a 2 gramos por kilo, en dosis altas, y que tiene que ser antes de las 2 primeras semanas que se aplique, va a dar una mejor funcionalidad cardíaca. Y en el estudio, en el Cochrane, que también hubo un estudio endovenoso de las inmunoglobulinas para la presunta miocarditis viral, tanto en niños como en adultos. Bueno, acá se va a recomendar igual, ¿no? Que se dé antes de las 2 primeras semanas, y durante, ni bien los diagnostiquen, antes de las 48 horas, aplicar lo que es los 2 gramos por kilo en 24 horas. Se va a acompañar a una mejor tasa de supervivencia durante el primer año de la presentación de la enfermedad. En lo que es la ecocardiografía va a haber una regresión o disminución de lo que es la dimensión del ventrículo izquierdo, mayor fracción de acortamiento en comparación al grupo que no recibió inmunoglobulina. Pero también hay estudios que esta gamma-globulina, como es un agente inmunomodulador, ha dado mejores resultados en aquellos pacientes en el que han sido diagnosticados de enfermedad de Kawasaki, ¿no? Entonces, por eso en el inicio habían controversias contra el diagnóstico, el tratamiento. Y también los corticoides se está indicado en el caso de que sea la fase crónica o en los casos que tengan artritis reumatoides. Y también en ocasiones en el cual, que pese a que hay un buen tratamiento óptimo, la miocarditis evoluciona hacia un paciente que esté con inestabilidad hemodinámica, que tenga shock cardiogénico, entonces podemos utilizar lo que es el soporte circulatorio mecánico, que es el ECMO, que es la oxigenación, que es la oxigenación por membrana extracorpórea, que es una técnica de soporte que va a sustituir de forma temporal la función tanto miocárdica como pulmonar, ¿no? En aquellos pacientes que tengan fracaso respiratorio o cardíaco, pero que sean potencialmente reversibles.
Entonces el ECMO es un dispositivo que puede proporcionar oxígeno al cuerpo, y no solamente va a oxigenar, va a brindar soporte circulatorio, va a oxigenar y va a remover lo que es el dióxido de carbono. Entonces, cuando se va a extraer de la máquina sangre del cuerpo, va a atravesar una membrana que va a eliminar el dióxido de carbono y va a introducir o va a agregar oxígeno a lo que es la sangre. Y esto, a pesar de lo que es la gravedad, la presentación clínica inicial, estos pacientes con miocarditis aguda o fulminante tienen buen pronóstico, pueden regresar a una mejor contractibilidad cardíaca, hay una alta tasa de supervivencia, hay recuperación ventricular. Y es por eso que establecer un soporte con este ECMO en estos pacientes es un tratamiento óptimo, ¿no? Y ya en la última fase, el tratamiento sería un trasplante, ¿no? Bueno, y para concluir el pronóstico, vemos que en los neonatos, como es la fulminante, la que se presenta, pero de forma crítica en los pacientes, puede haber una alta mortalidad hasta el 75% en los pacientes que tengan Coxsackie. Puede haber muerte en la primera semana si es que no se da un buen tratamiento, y si es que se recuperan, porque son tan graves, pero se pueden recuperar sin secuelas, es alta, ¿no? Entonces sobreviven sin secuelas. Y en los niños hay menor mortalidad, porque generalmente en estos niños da lo que es la manifestación, la presentación de miocarditis aguda. La de neonatos es la miocarditis fulminante. Entonces la mortalidad va a ser menor al 10 al 25%. Hay un buen porcentaje de niños que cursan de forma asintomática, pero como les mencioné, ya se ven las alteraciones en el electrocardiograma, y el 50% se recupera de forma inmediata. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Juliana. Ha sido un tema muy interesante, muy dinámico. Asimismo, solicitamos a la teleaudiencia, perdón, a la audiencia, si nos podría, si es que hay dudas para hacerle a la doctora. No tenemos doctoras todavía, preguntas. Vamos a esperar a ver si se anima. Listo, doctora, tenemos una pregunta de Sí. parte de la doctora Laisa Chávez. Dice, ¿de qué dependería que el tratamiento de ECMO sería realmente efectivo? Ya. Lo que les había mencionado, que cuando nosotros veamos que el paciente está críticamente grave, se le puede ayudar con el ECMO. No se le va a dar, ni bien diagnostiques de miocarditis, se le va a someter al paciente a ECMO, ¿no? Nosotros lo vamos a ver cuando le damos el mejor tratamiento, está con inotrópicos, está, como se dice, con un óptimo tratamiento, y este paciente no sale, ¿no? Sigue con su fracaso respiratorio, su fracaso cardíaco. Entonces ahí se le puede ayudar con lo que es el ECMO. Cuando vemos que no funciona con ningún otro tipo de tratamiento, a pesar que se le está dando todo al paciente, ¿no? Porque muchas veces porque no es que se le somete a ECMO porque no tengo ciertos medicamentos, no. O sea, cuando le damos todos los medicamentos conforme al al estado del paciente y no mejora, ahí se le puede aplicar lo que es el ECMO. Muchas gracias, doctora. No tenemos otra pregunta todavía. A ver si la audiencia se anima a preguntar todavía. Una vez más, doctora, felicitarla. Estaba muy interesante, muy dinámica. Muchas gracias. Gracias. De verdad. Bueno, creo que en vista de que no hay más preguntas, daríamos por concluido. Agradecer realmente a la audiencia por parte del Instituto Nacional del Niño. Agradecer muchísimo también a la doctora Juliana Uribe y a la unidad, obviamente, de cardiología. Muy dinámico una vez más, ha estado muy interesante, y una vez más entender, obviamente, cómo se puede abordar el paciente pediátrico, ¿no? Desde el punto de vista de cardiología. Muchísimas gracias, Sí, doctora. de igual manera, y a cuidarnos. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego.